por gente, como dirían en España. Bueno, nos vamos ahora a Honduras con Bellacar Camo. No sé si la tenemos por aquí, creo que sí, según nos dicen aquí desde la técnica, el zar Nicolás. Y nos vamos con Bella Cárcamo, que es secretaria de comunicación de Juventud del Partido de Libertad y de Refundación Libre, y es presentadora y comunicadora en la TV hondureña UNE TV. Y tuve el gusto de conocerla ahora que he estado como vedor, que le quiero dar las gracias por habernos recibido muy bien a todos estos representantes internacionales que han estado haciendo de vedor por parte de invitados por el Partido Libre y llevando la realidad al mundo, ¿no? Para que sepan lo que se ha cocido, el fraude que se ha cocido y lo que se está haciendo en contra del pueblo hondureño. Pero ¿quién mejor para explicarlo que Bella Cárcamo? Buenas tardes. Bella, ¿cómo estamos? Hola Francisco, ¿cómo están? Un saludo para toda la radio audiencia y a las personas que nos están viendo a través de redes y medios sociales, ¿no? Muy alegre de haberte y de haberlos tenido por acá en Honduras también, siendo observadores y acompañantes de este proceso electoral que definitivamente uno más para la historia hondureña, uno más para la historia latinoamericana en donde pudimos ver, bueno, la injerencia directa de Estados Unidos, pero ahora de una manera más moderna, pero con la misma, con el mismo tono de siempre, ¿no? Con el mismo tono de poner, quitar, imponer más que todo, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el día de la votación? Yo lo sé, pero quiero que se lo expliques tú a los ciudadanos y ciudadanas. No, claro que sí. Bueno, el pasado domingo 30 de noviembre tuvimos las elecciones generales dentro de Honduras. Honduras tiene dos cada 4 años. Las internas, que son a nivel de partido, en donde se eligen a los representantes que irán a las elecciones generales, ¿no? Entonces, el día domingo vivimos las elecciones generales después de varios meses de denuncias al sistema, por ejemplo, del TREP, que es el transmisión de resultados electorales tempranos. También dentro de otras denuncias habían varias bastante delicadas dentro de la estructura criminal que estaba en ese momento reactivándose después de que 72 horas antes el presidente Donald Trump pusiera un Truth, que es su red social, la red social que él hizo para él solo y para la gente que lo ve, en donde él ponía que Salvador Narrala, uno de los candidatos de la oposición del país, era un comunista, siendo también el partido por el que iba de derecha, y que el único, perdón, que podía quitar a los comunistas del poder era el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura. Luego, al día siguiente, el día viernes, puso otro truth en donde mencionaba que iba a indultar al narcopresidente, narcoexpresidente Juan Orlando Hernández. Entonces se reactivó la estructura criminal de Juan Orlando Hernández dentro del país y también el presidente Donald Trump puso de manera explícita que iba a grabar las remesas de Honduras y que iba a sancionar a Honduras si ganaba la candidata del oficialismo, la abogada Rixi Moncada, ¿no? Entonces, después el domingo pasamos a las elecciones. Un ambiente, la verdad, masivo en la mayoría de los centros de votación. Bueno, tú lo viste, lo viviste, pero con algunas denuncias ese día que habían muchas amenazas por parte de las maras y pandillas del crimen organizado, ¿no? Que hubo una compra de votos bastante inusual y no solo era una compra de votos que nosotros digamos, uy, te voy a dar dinero si votas por esta persona, sino que eran ya más amenazantes, ¿no? Si no votas con este código por esta persona, nosotros te vamos a sacar del barrio. O sea, tienes 3 días para salir del barrio, entre otras amenazas un poco más graves dentro de todo el proceso electoral ya el día domingo 30 de noviembre, que eran las votaciones. Y bueno, también la candidata oficialista hace algunas semanas comenzó con la denuncia del TREP y
el país también observó y vio cómo eh, se publicaron 26 audios inicialmente, en donde una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, bueno, paréntesis, el Consejo Nacional Electoral funciona con tres consejeros, ¿no? El consejero del partido oficialista, Marlon Ochoa, y las dos consejeras de los partidos de oposición de derecha del país, que son Ana Paola Hall y Cosette López. Bueno, ya regresando, se pusieron al público estos 26 audios, se denunciaron, los denunció el consejero Marlon Ochoa, Ujú. y en estos 26 audios se mencionaba paso por paso cómo iba a ser el fraude que se iba a estar ejecutando durante todo el fin de semana electoral y posterior, ¿no? Para nosotros aún no han terminado las elecciones, aún seguimos en ascuas de saber quién va a ser el próximo presidente. Ya han pasado 10 días y no hay una declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, eso significa que no tenemos un presidente. Tienen todavía 20 días, porque son 30 en total, Ujú. para publicar esta declaratoria y saber si tenemos o no tenemos presidente. Y ya vienen otras consecuencias después, ¿no? Para que poner en contexto a todos los radioescuchas y a la gente que nos ve por redes sociales, eso es como sintetizado un poco lo que pasó el día domingo, ¿no? Ujú. Otro tema. Muchísima gente se pregunta, porque normalmente cuando existen los fraudes, siempre se le acusa al gobierno que está en el poder de que ha sido el que ha hecho el fraude. Es algo sorprendente. En muchos radioyentes estos días y nos mandaban muchísimos mensajes. Decía, bueno, ¿cómo puede ser que estando gobernando el gobierno de Xiomara Castro, con un trabajo excepcional que ha hecho, y damos constancia que lo hemos visitado, ese proceso de transformación de escuelas, de vía pública, de carreteras, que ha hecho, que yo creo que ha hecho más que la derecha y la ultraderecha a lo largo de todos estos años? ¿Cómo es posible que se celebren unas elecciones, que el Partido Libre esté en el poder y sin embargo el fraude lo haga la derecha no estando en el poder? O sea, ¿qué es lo que sucede en el Consejo Nacional? ¿Qué es lo que pasa con el TREP? ¿Por qué se le ha dado, por qué se le ha consentido por parte del gobierno de Xiomara Castro que esta gente se perpetúe, ¿no? Eh, en distintos órganos para poder llevar un fraude, cuando es lo contrario que lo que suele pasar o a lo que acusan en nuestros países. Algo que la gente no entiende y desde tu perspectiva, bueno, pues quisiera que me lo comentaras. Claro que sí, me parece muy importante y muchas gracias por tu pregunta porque aclarar eso es indispensable. Como te lo mencionaba, el Consejo Nacional Electoral es tripartito, o sea, está representado por los tres partidos más fuertes del país, que son el Partido Libertad y Refundación de Izquierda y el Partido Liberal y el Partido Nacional, que son de derecha. Uh -huh. También un poquito de contexto histórico, el Partido Nacional nace del Partido Liberal, de una fracción más conservadora que en el tiempo de la Banana Fruit Company, pues se separaron, ¿no? Porque el Partido Nacional históricamente siempre ha querido vender este país pedaceado, le decimos nosotros, y ese era el objetivo de ese momento en la Banana Fruit Company. Y por eso se separa esta parte más conservadora del Partido Liberal y forman el Partido Nacional. Entonces, para ir también sabiendo la historia de lo que nosotros le sabemos, le sabemos decir el bipartidismo. ¿Por qué existe el bipartidismo en Honduras, no? Y luego el Partido Liberal se fracciona en 2009 con el golpe de Estado que se le da al presidente José Manuel Zelaya Rosales y se forma la parte de izquierda, ¿no? La parte que ya, que al final era lo que le decían a Mel cuando le dieron golpe de Estado, ¿no? Que era un socialista en busca de comunismo dentro del país cuando Uh -huh. es que las reformas no eran totalmente de izquierda, solo eran como muy progresistas. Entonces, el Partido Liberal está condenado a fraccionarse. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el CNE? Bueno, dentro del CNE, como es tripartito y están las dos fuerzas opositoras y la fuerza oficialista, pues nos llevan 2-1. Dentro del Congreso Nacional, ellos también tienen mayoría en diputados, que en Honduras son 128, ellos tienen más, o sea, tienen más del 50% también.
y esto produce que haya una diferencia de 2-1, ¿no? Y así lo vamos viendo en todo, en todas las instituciones que tienen este tripartito, que son el CNE, el Registro Nacional de las Personas, que es el que emite los documentos nacionales de identidad, y el Tribunal Superior de Cuentas. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral es un consejo autónomo. Por lo tanto, el gobierno no tiene nada que hacer dentro de este Consejo Nacional Electoral. El gobierno central, dirigido por la presidenta Xiomara Castro, no puede inmiscuirse en los temas del Consejo Nacional Electoral, en los temas, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, ni en los temas del Congreso Nacional, porque o sea, son autónomos y funcionan bajo sus propias leyes, básicamente. Existe una ley nacional electoral que es la que rige el comportamiento del Consejo. Así que, ¿cómo es posible que nos hicieran fraude si nosotros somos el gobierno de turno, ¿no? Sino que nosotros somos los que tenemos supuestamente el poder. Bueno, existe un poder mediático que nos sobrepasa de una manera increíble porque los medios corporativos están en función de las familias con más dinero dentro del país, que es el discurso que tiene la candidata Rixi Moncada, ¿no? Al sentirse amenazados por este discurso, dentro del poder que existe dentro del país está el poder mediático y ahora viene el poder económico. En esos dos también estábamos 2-1 porque nosotros solo teníamos el poder gubernamental y el Estado muchas veces es un poco complicado desde dentro. Y además también teníamos la desventaja de la economía, ¿no? Estas 10 familias y 25 grupos económicos que concentran el dinero dentro del país se encargaron también de patrocinar la campaña de ambos opositores. O sea, Mm. tenían una apuesta doble, ¿no? Daban igual e igual para ver quién podía ganar. Es complicado porque ante esto nosotros siempre vamos Hola, ¿no te escuchamos? a Hola, hola. escuchar. Ahora sí, ¿Va ahora sí. bien? Sí, sí, ahora sí es que se había ido la voz. Perdón. Bueno, entonces ante el poder económico y el poder mediático, nosotros hemos respondido con poder popular. Pero ¿qué pasa cuando este poder popular se ve amedrentado además por el poder del crimen organizado dentro del país y al tener todas estas amenazas, todos estos factores externos que, bueno, con los cuales no podemos competir como gobierno, ¿no? Nos dejan un poco de manos amarradas porque directamente Donald Trump también dijo como no les vamos a mandar las remesas Sí, sí, sí. y uno de los países en Latinoamérica, es el segundo país de Latinoamérica en donde la gente vive a base de remesas. Entonces tenías un factor de política exterior gigante, que es la injerencia de Donald Trump, directamente diciéndote por quién votar. O sea, no fue a matices, no fue indirecta, no. Fue una orden directa de Donald Trump. Tenías el poder mediático en contra durante 4 años. Los medios de comunicación más vistos de este país fueron cómplices, primero del silencio ante el ataque y fueron los principales promotores de los ataques en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en contra de la campaña del Partido Libertad y Refundación y en contra de este proyecto popular. Tenemos en contra la parte del poder económico, porque las 10 familias y 25 grupos económicos estaban financiando ambas campañas de los opositores. Y también tenías en contra el poder del crimen organizado. Entonces sé que hay mucha gente que tiene esta duda de cómo el partido de gobierno Sí, sí, pasa claro. la fuerza. Teníamos todos los poderes en contra. Bueno, y con todo lo que nos has contado, ahora tenemos un problema. Se ha demostrado que hay fraude. Nayala inclusive ha dicho que hay fraude, no lo ha dicho así, que lo ha dicho con otras palabras. La declaración IRML, el coordinador general del Partido Libre estos días, diciendo, bueno,
Crisí ya ha dicho que ha ganado una sala en la contabilidad de las actas, pero y por parte de Xiomara también ha hecho unas declaraciones diciendo, bueno, que como que se declara nula estas elecciones. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si hay un empeño, el ejército dijo que hasta que no se contabilizaran el jefe del ejército dijo de la policía que hasta que no se contabilizaran el 100% de las actas, físicamente no iban a apoyar ningún tipo de candidato, pero Donald Trump ya está diciendo quién ha ganado. Entonces, si se empeña el Consejo Nacional Electoral, en este caso, nombrar a Sura ya como ganador, no hay nadie que le pueda llevar la contraria porque es un poder autónomo. El gobierno no tiene facultades, por lo que me dices, para decir es un fraude, repito las elecciones. La justicia es un organismo autónomo. Mi pregunta es, ¿quién puede decirle al Consejo Nacional Electoral ha habido un fraude, se celebran elecciones o ha habido un fraude, se contabilizan las actas? ¿Quién está por encima para poderle decir que haga las cosas bien? O simplemente si hace las cosas mal, eso es a lo que se queda y quien dice él, aun sabiendo todo el mundo y todos los partidos y todos los medios de comunicación extranjeros acreditados y todos los veedores que ha sido un fraude manifiesto, ¿cómo se subsana ese tema? Ok, eh, por partes, el representante legal del Partido Libertad y Refundación presenta una solicitud de nulidad ante el proceso electoral porque en la Constitución de la República de Honduras menciona algunos de las ocasiones en que se puede pedir. Una de ellas es cuando hay una clara injerencia externa dentro de la decisión soberana del país. Ok, bueno, eso como primero. Vamos a ir dejando como Sí, sí, puntitos he preguntado. para ir puntuando. En segundo, al solicitar esta declaración de nulidad, cada partido tiene su propio centro de conteo, digamos, en donde ellos tienen las actas, no son las actas originales, son copias, porque las actas originales pasan al CNE, pero tienen las copias de las actas y el Partido Libertad y Refundación tiene el 95% de las actas a nivel nacional, que es más o menos el mismo número del Partido Nacional, y el Partido Liberal tiene muchísimas menos actas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Partido Libertad y Refundación solicita que se declare nulo este proceso electoral y que se repita, pues el Consejo Nacional Electoral dice como, todavía tenemos que hacer las subsanaciones porque, bueno, se terminó el día de ayer el plazo para presentar las actas con inconsistencias para darle paso en este momento estamos en algo que se llama escrutinio especial de votos. Uh El -huh. escrutinio especial de votos es cuando todas estas actas que han tenido inconsistencias pasan a un voto por voto y ahí tienes otro resultado y hay una cantidad enorme de inconsistencias dentro de las actas y dentro del sistema nacional electoral. La presidenta Xiomara Castro mencionó que este proceso había estado lleno de vicios, de nulidad. La presidenta sí se puede pronunciar sobre el proceso electoral, pero no puede hacer una injerencia directa, ¿no? Y el día de ayer el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, en nuestro partido también termina de contabilizar las actas y tenemos un número que él incluso solicitó permiso a la candidata Rixi Moncada para mencionar que efectivamente en nuestros números Salvador Narrala Salum es el que es presidente, es el que queda votado como presidente, ¿no? Ante todos estos vicios de nulidad que hay, esta solicitud se presenta al Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral la procesa y da o una positiva o una negativa, en todo caso de que se dé una positiva y de que sí, se haga nulo todo el proceso electoral, no haya una declaratoria de ganadores, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Dentro de los próximos 2 años se tiene que volver a llevar a cabo otra elección. Pero si en todo caso ellos dijeran, no, no les vamos a aceptar esta solicitud de nulidad, pasa al órgano superior, que es el Tribunal de Justicia Electoral. Haya habido, perdón, haya habido una denuncia por parte de la Fiscalía también, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, lo que te mencionaba, en el tribunal ahorita hubo la denuncia de la comisionada del 911 por todos los
eh, por todos los actos delictivos que hubieron dentro del día de las votaciones y de todas las amenazas de muerte. Pero también hay un proceso en contra de algunos de los consejeros del Tribunal de Justicia Electoral, ¿no? De los magistrados, Ujú. ya que llevaron a cabo una resolución la cual era contraria a la ley y que por lo tanto se les acusa de pre, privacar. Prevaricación. Sí, sí, sí. Prevaricación. Entonces es como prevaricato, perdón, así se le Ujú. llama delito acá en Honduras. El prevaricato es cuando tomas una decisión en en base a argumentos contrarios a la ley. Entonces, dentro del Tribunal de Justicia Electoral sucedió eso con un candidato llamado Jorge Cálix, que lo iban a inscribir dentro de un departamento por el cual él no podía participar por, bueno, varios argumentos legales de la Constitución de la República y de la ley electoral. Pero ese ya es como un tema más también aparte, pero también es sumamente importante para ir sabiendo como la trama de toda esta historia. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral decidiera no darle eh, paso a la solicitud de nulidad, pasa al Tribunal de Justicia Electoral. En el Tribunal de Justicia Electoral se lleva a cabo otro tipo de proceso más judicial, porque, digamos, el CNE es el órgano administrativo el que lleva a cabo la organización y demás, pero el Tribunal de Justicia Electoral es el órgano judicial, o sea, el órgano que tiene que hacer estudio de todos estos casos que lleguen y que suban, ¿no? En todo caso de que el Tribunal de Justicia Electoral también diga que no, se pone un recurso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Entonces esas son como los escalones que puede llegar a dar la solicitud de nulidad. Y en el transcurso de todo eso, ¿cuánto se puede demorar el tiempo? A ver, podría ser, o sea, por la rapidez y por lo necesario que es, podría ser una semana entre estudio de caso y emisión de sentencia. Ujú. Pero si no pasa en ese tiempo, eso significa que no hay una declaratoria de ganadores y que pasa lo que ya te menciono, ¿no? Que eh, dentro de los 2 próximos años se tendría que llevar a Claro, o cabo. sea, sí, en caso de ot- que, por ejemplo, para ubicarnos y que se ubique la audiencia, en caso de que, por ejemplo, no se pronuncie en este mes hasta el día 31, si no se han pronunciado, ¿se declararían nulas las elecciones? No, a ver, No. es obligatorio pronunciarse en Ajá, este proceso de nulidad, o sea, eso tienen que hacerlo sí o sí al terminar de hacer el conteo del escrutinio especial, ajá. que eso tendría que ser esta semana, o sea, en tiempos de urgencia, ¿no? Ujú. Si no, sí pasa al Congreso Nacional y en el Congreso Nacional ya es otra lucha, ya es otro, ya como nosotros popularmente decimos acá, ya son otros 5 lempiras, ya son otros 5 pesos. Entonces, porque lleva un proceso de votación dentro del Congreso Nacional. Y es un poco más complejo porque ahí tienes a todas las fuerzas. Y de 128 diputados, tú ocupas al menos 92 para una mayoría calificativa y poder declarar nulas las elecciones O desde el sea, Congreso Nacional. ujú. Entonces, ellos tienen que apurarse porque si no hay declaratoria para el 30 de noviembre, para el 30 de diciembre, perdón, Diciembre. ya necesitan pasar eso al Congreso y eso Ajá. automáticamente se va a los 2 años que puede, o sea, la gente dice como no, se van a quedar 2 años, no es cierto. O sea, la prórroga es hasta de 2 años para volver a No es realizar que un. sea, no es que sea 2 años lo que Sí, tenga no es que que sea obligatoriamente 2 años y se vuelve a realizar la elección, no. Es que podría llegar a pasar hasta un tiempo de 2 años para volverla a hacer, pero podría ser que 3 meses después de que no se haya dictado una declaratoria de ganadores. Sí, sí, puede ser. Otra vez me parece que te has quedado sin voz. A ver, Eh, ups, mejor. sí, sí, ahora te hemos recuperado otra vez. Sí, bueno, no sé, no sé hasta dónde se escucha, pero bueno, o sea, si No, no es
El 30 de noviembre, la declaratoria de ganadores, pues pasa al Congreso Nacional y sí puede llegar a pasar hasta 2 años para que haya una nueva elección, o pueden ser 3 meses, 6 meses, 9 meses. Depende, sí. Ya Sí. quien convocaría esa elección sería la presidenta Xiomara, ¿no? Sí, ya sería, pero siempre a través del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está ahorita muchísimo en la mira por eso, porque la declaratoria de ganadores tendría que salir, tuvo que haber salido sí o sí, al menos la semana pasada. Bueno, entre la semana pasada, finales y esta semana, pero vemos que hay mucha Sí, sí, dificultad en sí. este momento. Y estamos, o sea, te das cuenta que estamos ahí ya a día 10, ya no metemos en el fin de semana, son fiestas, yo no sé, no me veo yo a los magistrados trabajando el día 24, ¿no? Y el día 25. Me quiero referir que, no sé, esto se puede ir de madre, como quien dice. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Bella, que encantado de haberte tenido con nosotros aquí en Radio del Pueblo. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por su trabajo, gracias a todas las personas que nos están escuchando y que escuchan medios contra hegemónicos, medios que no son corporativos y que no son los que dictan el status quo del mundo, ¿no? Sino que los que dictamos el status quo somos las mayorías, las que vivimos en los países, las que llevamos a cabo los procesos democráticos, los procesos populares, los procesos como el de nosotros, que es un proceso de refundación. Ujú. Pues nada, está escuchándose por 17 plataformas, el canal de YouTube se escucha mucho por Europa. Ya te digo que tenemos distintas radios de repetición, tenemos en el Reino Unido, tenemos radio de repetición en París y en España tenemos otras 4 emisoras, con lo cual esta voz, esta denuncia está llegando a Europa y es bueno romper ese cerco mediático que muchas veces nos establecen las grandes cadenas de comunicación y ese secreto que no les interesa que se sepa la verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, seguiremos en contacto para que nos vayas informando. Claro que sí, a la orden siempre y bueno, muchísimo gusto. Ya nos estaremos viendo pronto. Muy bien, venga, un abrazote. Chao, chao. Cuesta mucho ser sincero en un mundo de mentira, donde hay niños muriendo